Bueno, y la idea era compartir un espacio que fuimos generando entre mujeres activistas de diversos sectores, que es un encuentro anual que lo realizamos hace como 13 años en Paraguay, con la idea de encontrar un espacio donde mujeres de diversas experiencias activistas pudieran conocerse, intercambiar, poder generar sinergia, eh, básicamente conocer lo que estamos haciendo en diversos ámbitos. Y bueno, ese se fue volviendo como un espacio habitual donde la idea es siempre elegir un tema, poder reflexionarlo juntas, tener a lo mejor el aporte de alguna persona que está trabajando en ese tema y sobre todo establecer como un espacio de intercambio, de encuentro, de conversación bastante libre, ¿no? Es un espacio que se fue volviendo bastante potente porque nos dimos cuenta de que esta cuestión de que se conozcan mujeres activistas de organizaciones campesinas, estudiantiles, indígenas, de organizaciones populares, barriales, feministas, defensoras de derechos humanos, es interesante porque muchas veces la gente no conoce de las luchas de los demás sectores, ¿no? O sea, hay como una endogamia de algunas luchas sociales, entonces a partir de este encuentro se fueron generando redes de activismo, también trabajos conjuntos, articulaciones, campañas, o sea, fue bastante potente el establecer este tipo de espacio habitual. Pero no solamente eso, sino que también con el tiempo fuimos dándonos cuenta, las propiciadoras del espacio, que para muchas mujeres el tener son 2 días nada más, un espacio de encuentro, de reunión, donde el programa es bastante libre, digamos, no es un programa muy cargado, se trabaja en talleres, en conversaciones, resultaba como un espacio de relajación, casi como unas vacaciones, como algo que muchas mujeres no tenían, ¿no? Aparte de poder hablar y conectar con otras experiencias, se volvió un espacio de descanso y una expectativa anual de las participantes. Y así fue que fuimos llegando al tema del cuidado como uno de los focos principales de la reflexión colectiva. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es cuáles son las perspectivas de reflexión que guiaron estos encuentros sobre cuidados y sobre todo lo que se reflexionó en uno de estos encuentros con relación al cuidado de las activistas sociales. Eh, entonces, ¿cómo llegamos al cuidado como foco de los encuentros? Como les dije, estos encuentros se realizan desde el año 2007 y aproximadamente desde el 2013 empezamos a trabajar en el tema de los cuidados porque la reflexión compartida era que el cuidado toca el centro de las experiencias de las mujeres. Es como que las mujeres están muy atravesadas por el mandato social del cuidado en diversas etapas de la propia vida. Resolver el cuidado es algo que se supone es una responsabilidad de los hogares y de las familias, y dentro de los hogares y las familias, nuevamente esa responsabilidad recae en las mujeres. Es como una tarea prioritaria para las mujeres. Es una actividad noble, pero que sin embargo frecuentemente deriva en la falta de autonomía y en desventajas relativas de las mujeres para el desarrollo de su vida y también para su subjetividad y sobre todo para su autonomía. Entonces fuimos reflexionando acerca de esto, de cómo impactan la responsabilidad sobre el cuidado sobre las mujeres y formulando algunas propuestas para la sociedad y para el Estado con relación a cómo abordar el cuidado desde una perspectiva democrática y desde las responsabilidades compartidas. En el año 2016 sacamos como una sistematización de estas reflexiones que se llamó Cuidar la Tierra, Cuidar las Personas y Cuidar la Vida, que representaba un poco los hilos analíticos y las principales propuestas que guiaron estos encuentros. Y yo quería compartir algunas de estas reflexiones sobre el cuidado, acerca de cómo entender el cuidado para
cambiar justamente esta correlación desfavorable para las mujeres y qué rol juega el autocuidado y el cuidado de las activistas dentro de eso. Bueno, lo primero es que el foco está puesto en formular al cuidado como un derecho, ¿no? Esta tarea que se consideró habitualmente como una responsabilidad exclusiva o prioritaria de las mujeres, como una tarea naturalizada, ¿no? Que muchas veces las propias mujeres no ven como una labor, ¿no? Es muy común en Paraguay, no sé si en sus países, que las mujeres amas de casa, por ejemplo, digan cuando se les pregunta si trabajan, que no trabajan, ¿no? En los censos suele suceder esto de que a las mujeres se les pregunta en qué trabaja usted y le dicen, no, yo no trabajo, soy ama de casa, ¿no? Entonces esto va generando como una idea de que el cuidado no es una tarea de la que se está ocupando una persona y muchas mujeres tienen en su subjetividad esta idea de que no trabajan, ¿no? Entonces, formular al cuidado como derecho es pasar de considerar esta tarea invisible a pasarla al campo de los derechos, y no solamente como derecho de las mujeres de reformular las tareas de cuidado, sino como derecho de las personas a recibir cuidados en diferentes etapas de su vida y bajo circunstancias diferentes según el momento y las condiciones de cada persona, ¿no? Implica reconocer al cuidado como una necesidad básica de los seres humanos, eh, e implica reconocer también la interdependencia en materia de cuidados. Es decir, hay momentos y circunstancias de la vida que todas las personas pasamos en que no podemos proporcionarnos a nosotras mismas los cuidados necesarios. Es decir, una persona cuando nace necesita cuidados, ¿no? En algún momento de la vida esos cuidados no son factibles de ser proporcionados por una persona a sí misma, ¿no? O eventualmente en situaciones de enfermedades, discapacidades que vuelven a una persona dependiente de cuidados externos o eventualmente en la vejez. Entonces, este reconocimiento de que es una necesidad, además, nos lleva a lo siguiente, a que si el cuidado es un derecho y no una tarea invisible y desvalorizada, la sociedad tiene que discutir acerca de cómo garantizar ese derecho, y también los estados deben discutir cómo garantizar que las personas que precisan cuidados los reciban, y vamos a ver también otros componentes de lo que implicaría este derecho al cuidado, ¿no? Y el otro elemento fundamental es posicionar al cuidado como un elemento central para la sostenibilidad de la vida. Esto implica cambiar el foco en las ideas habituales de que lo que necesita una sociedad es producir, consumir, etcétera, y colocar al cuidado en el centro de lo que se necesita para lo que llamamos la sostenibilidad de la vida. La otra cuestión importante en la reflexión colectiva es que los cuidados no pueden entenderse como una tarea aislada, sino que deben entenderse en su vinculación con el ambiente y con las afectaciones que existen en los ecosistemas y en los modos de vida de diferentes comunidades, incluyendo en esto la vinculación con la tierra, con los bosques, con la naturaleza en general. Bueno, ¿y qué implica el derecho al cuidado? Conceptualizamos nosotras como un derecho en tres partes, ¿no? Que básicamente es el derecho a recibir cuidados de calidad en momentos y circunstancias en que se precisa, como ya dije. Pero los tres elementos o las tres patas de este derecho al cuidado serían: la primera, el derecho a cuidar con derechos. ¿Qué implica eso? El derecho a cuidar con derechos. Implica poder decidir acerca del cuidar y, por lo tanto, también tener opciones para resolver las tareas de cuidado. En la experiencia de las mujeres vemos que muchas veces no se puede decidir acerca del cuidar porque la tarea se supone o se considera que naturalmente, entre comillas, corresponde a las mujeres. Por ejemplo, quienes no tienen derecho o que ven afectado su derecho a decidir con relación al cuidar.
es muy común la experiencia de niñas que dejan los estudios para cuidar a hermanos o hermanas menores o para dedicarse a las tareas domésticas. O también otros casos, amas de casa que pasan toda su vida cuidando y que no reconocen eso como una labor importante. Entonces, poder decidir acerca del cuidar es un elemento del derecho a cuidar con derechos. Otro elemento es que la actividad del cuidar no represente pérdida de derechos. ¿Quiénes pierden derechos por cuidar? Y ahí identificamos, por ejemplo, la experiencia de las amas de casa que terminan su vida sin tener seguridad social o sin tener acceso a derechos que provienen, digamos, del mundo del trabajo. También las trabajadoras domésticas que pasan toda su vida cuidando hogares o cuidando a personas y que en Paraguay al menos hasta el año pasado estaban todavía sujetas a un régimen discriminatorio laboral, ¿no? El año pasado en Paraguay se aprobó el último eslabón pendiente para que haya igualdad legal para el trabajo doméstico, que era la igualdad salarial. O otra cuestión correspondiente al derecho a cuidar con derechos es que la actividad del cuidado conlleve reconocimiento y valor social. Y también incluimos dentro de eso el cuidado de quienes se dedican al cuidado, que es algo que tiene mucho que ver con este grupo. Entonces, tenemos el derecho a cuidar con derechos. Otra parte del derecho al cuidado implica el derecho a recibir cuidados de calidad, como ya dije. Y la última pata sería principalmente la relacionada con el derecho al autocuidado. O sea, que las personas tengan la oportunidad y puedan darse a sí mismas los cuidados que necesitan para preservar su autonomía y su calidad de vida. Y dentro de este derecho al autocuidado es que en algún momento nos dimos cuenta de que habíamos hablado muchísimo de cuidados, de cómo la sociedad debería reorganizar el cuidado, pero habíamos hablado poco del cuidado de nosotras mismas, diversas activistas sociales. Entonces decidimos dedicarle una sesión al tema del autocuidado. La paradoja es que quienes se comprometen con el cambio social como activistas de diversos sectores, que muchas veces visualizan esto también como una actividad reparadora, sanadora de injusticias o de problemas bastante serios, frecuentemente ven afectadas negativamente su salud o su calidad de vida por esa dedicación al activismo, ¿no? Y de esto nos fuimos dando cuenta, sobre todo porque muchísimas mujeres se ven afectadas, sobre todo en el cuerpo, ¿no? En la posibilidad de preservar su salud y también en su posibilidad de continuar haciendo activismo. El abandono del activismo en diversas circunstancias, por razones de fuerza mayor o por razones subjetivas, es muy frecuente, y también la afectación de las organizaciones. Entonces, para trabajar este tema habíamos invitado a compañeras del Fondo de Acción Urgente para América Latina, que hace tiempo llevan trabajando en esto. Y de paso quiero decir que ellas publicaron un libro que a mí me fue muy importante, creo que allá por el año 2007 o algo así, que trata justamente del cuidado de las activistas y que se llama ¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar? Frase que se atribuye a Emma Gottman, ¿no? Cuando hicimos esta reflexión, le llamamos al encuentro Ética Política del Cuidado para un Activismo Sostenible. Y quiero compartir algunas de las reflexiones de las compañeras ahí. O sea, uno, entender el activismo social como un trabajo para cuidar el mundo, para hacer un mundo sostenible, un mundo diferente, que me pareció algo interesante, ¿no? Entender el activismo social también como una preocupación por el mundo, no solamente por las personas o por la familia, o por la propia comunidad, sino por el mundo en general. Y los problemas identificados
que ellas mismas, las compañeras participantes, nosotras identificamos, son los siguientes. Por un lado, el activismo conlleva una alta exposición a agresiones y a violencia. O sea, muchísimas mujeres que son luchadoras por la tierra, por ejemplo, enfrentan desalojos o imputaciones, prisiones preventivas por manifestarse o por cuestiones de ese tipo, ¿no? O las mujeres feministas recibimos permanentes ataques de sectores fundamentalistas antiderechos con todo esto de la ideología de género. Frecuentemente estamos sujetas a ese tipo de agresiones. Lo otro es una sobrecarga permanente y una sobreexigencia relativa a las múltiples funciones como activistas. No permitirse nunca el descanso, el ocio, la diversión, el esparcimiento, un tremendo agotamiento físico y emocional, estrés por exceso de trabajo, también riesgos encimados no solamente de la propia persona, sino de las familias o el hecho de estar sometidas a discriminaciones. Autoexigirse por demás y una extrema pobreza de tiempo. Lo de la pobreza de tiempo es algo impresionante, esta idea de que nunca hay tiempo para nada más, ¿no? Como que todo el conjunto del activismo sobrepasa las posibilidades de tiempo real existente, ¿no? Entre paréntesis, una vez hicimos en mi organización, acá en el Centro de Documentación y Estudios, una investigación sobre la vida de las mujeres campesinas y el tiempo, el día de una mujer campesina, porque sumamos la dedicación que le daban a diversas tareas. Y el día tenía como 30 horas en realidad para una mujer campesina. Era casi imposible llegar a una comprensión de cómo el conjunto de las tareas eran realizadas. Eso es porque se realizan tareas al mismo tiempo, ¿no? O sea, como diferentes labores al mismo tiempo. Bueno, otro punto que fue muy destacado como problema identificado es la cuestión de las culpas, los temores y los silencios. Existe como una naturalización de situaciones de violencia al interior de organizaciones, por ejemplo, casos de acoso sexual que no pueden ser tramitados dentro de muchas organizaciones. También existe miedo a perder la organización o a perder el trabajo, a las amenazas, culpa cuando no estamos en todas partes, decían, o cuando dejamos nuestras casas, pánico a expresar o hablar de todo esto y también miedo a hablar de temas que son controversiales y como que reciben mucha carga agresiva de la sociedad. Por ejemplo, hablar de despenalización del aborto o de aborto legal, ¿no? No hablar nunca de nuestros cuerpos o de nuestras sexualidades, o sea, hacer como que esos temas no existen en la vida de las mujeres, o hacer militancia en situaciones límites, lo que nos impide autocuidarnos. Y un señalamiento muy frecuente de soledad en el activismo. Todo esto es un trabajo enorme de identificación de las dificultades del activismo. Y el otro foco estaba puesto en los problemas internos de las organizaciones y entre las organizaciones y también entre las activistas. La frecuencia de conflictos y de competencias internas o entre organizaciones, la fragmentación de muchas organizaciones de mujeres y serios problemas en el liderazgo, líderes que no escuchan o que acaparan todo el poder o que sienten que solo cuando están pueden hacerse las cosas, que acaparan las decisiones o la información o la formación o las oportunidades de formación, que a quienes les cuesta delegar tareas. Y una identificación de la necesidad de democratizar los liderazgos también en el campo del activismo de las mujeres. Me pareció importante compartir con ustedes estos problemas identificados desde la experiencia. Y las consecuencias, como ya señalé, abandono del activismo, frecuentemente enfermedades y serios problemas de estrés y agotamiento. También una consecuencia, la desaparición y la fragmentación de las organizaciones. Entonces, ante esto,
la propuesta es cómo hacer un activismo sostenible, un activismo que no lleve a este agotamiento, a esta desaparición de las organizaciones, a esta sobrecarga y sobreexigencia permanente. ¿Y qué sería un activismo sostenible? Algunas de las cuestiones que se colocaron, bueno, sería un activismo que pone en primer lugar a las personas y que no supedita a las personas con respecto a las causas, o sea, que no coloca por encima de las personas a las causas por las que se está trabajando. También sería un activismo que coloca las necesidades de cada persona como algo relevante, no algo que puede dejarse para después, para algún momento en que se solucione la revolución, el mundo, el machismo, el patriarcado, etc. También un activismo que piensa en la permanencia y en la transmisión intergeneracional, en la transmisión de liderazgos entre diversas personas, un activismo que reconoce el trabajo y que lo retribuye. Pudimos visualizar que muchas veces el trabajo, que debería ser remunerado y con derechos, está oculto bajo el activismo, ¿no? Y eso es un problema bastante serio. Y también un activismo que dé gusto, o sea, que dé gusto realizar, que sea un activismo satisfactorio, que produce satisfacción y ganas de seguir adelante en las personas. Bueno, ¿cómo se logra todo esto? No sabemos, pero algunas ideas que también parten de la reflexión de ese encuentro están basadas en tres cuestiones, o sea, en tres ejes, digamos. Lo primero es el cuidado del propio cuerpo y del territorio, que representa el cuidado de los hogares, de la comunidad. Se habló mucho de todo lo que es la tarea de la protección del ambiente, de la producción ecológica, del cuidado de las familias, de las casas, de la lucha contra diferentes formas de extractivismo. Y por otro lado, el cuidado del cuerpo físico y emocional, de la buena alimentación, las cuestiones de higiene, los tratamientos médicos. Muchas mujeres dejan para último momento y como si fuera que nunca necesitan una atención o un diagnóstico médico. La cuestión de los ejercicios físicos, del hacer deportes, y también los espacios para poder compartir con seres queridos y con otras activistas. Se puso como en un lugar muy alto la posibilidad de tener espacios propios, ¿no? Y la mejora en la posibilidad de educarse, de leer, de tener argumentos para la lucha. Y en el caso de las mujeres, un lugar muy destacado a la lucha por el acceso a anticonceptivos y a una maternidad libre, no forzada, a través de leyes que protejan este derecho. Y un último elemento interesante que salió de acá, y con esto voy terminando, es la necesidad de cuidar el cuerpo digital, le llamamos, ¿no? Todo lo que representa el trabajo en redes, el acceso a redes, el cuidado de la propia privacidad, el saber cómo no entrar en las falsedades, en las mentiras que circulan por las redes, o cuidarse de las violencias y de los ataques de los perfiles falsos, que son una constante en el activismo social hoy en día, y el cuidado de la invasión de las redes y de los medios virtuales en la propia vida. Ese era como otro elemento que fue destacado. Es decir, usar la tecnología con moderación y no dejar que la tecnología nos use. Bueno, estos son algunos de los elementos que parten de una reflexión colectiva y de un trabajo de varios años, en realidad, que quería colocar. Eh, es un trabajo inacabado. ¿Cómo seguimos? Dijimos que se tenía que incluir en el activismo social las estrategias de cuidado entre personas y entre organizaciones y del cuidado colectivo, y enfatizar en los espacios permanentes para hablar de nosotras como personas y como activistas de nuestras organizaciones.
Y lo último sería la inclusión del cuidado con todos sus componentes en las políticas públicas, que es algo que también estamos trabajando tanto desde la incidencia como desde la reflexión con actores estatales. Bueno, y hasta ahí quería compartir muy brevemente esta experiencia. Muchas gracias.